¿Utilizas OBS, VMix, Wirecast para hacer tus streamings, tus podcasts, tus producciones multicam? Pues entonces este vídeo te interesa porque es un combo de todas las utilidades que hemos visto en diferentes vídeos y vas a ver aplicaciones y herramientas que van a ser muy útiles para todo tipo de producciones. Si quieres llevar tus streamings al siguiente nivel, en este vídeo vamos a ver un resumen veraniego de todas esas utilidades. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. El primero sería VB Audio Software. Es un software disponible tanto para Windows como para Mac y al instalarlo instalas tanto cable A/B como cable C+D. Esto nos genera, como ves aquí, cables virtuales. Nos genera tanto entradas como salidas. Esto nos va a ser muy útil en nuestros streamings para enviar señales de un lado a otro sin tener cables analógicos. Esto va a ser todo interno por dentro del ordenador y puede ser muy útil, por ejemplo, para eventos híbridos. No vamos a explicar cómo funciona exactamente, para eso requeriríamos un vídeo exclusivo para ello. Si te interesa, pues lo podéis dejar en los comentarios. Simplemente vamos a ver, te voy a explicar cómo aparece cuando está instalado. Cuando aparece instalado, si venimos a nuestras aplicaciones de sonido, vas a ver que aparecen aquí ya cable B, cable A y aparecen diferentes entradas. Entonces nosotros podemos rutear diferentes señales a través de esos envíos virtuales, digamos. La verdad que es muy útil y te aconsejo que la instales y la tengas siempre a mano porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar enviar un auxiliar, por ejemplo a Zoom, a través de este cable virtual, o puedes recibir una entrada, bueno, diferentes opciones. Y ya que estamos liados con los cables, vamos a ver una aplicación web que nos va a ayudar a ordenarlos un poco. Nos va a servir a crear esos diagramas de señal, donde enviar unas señales y donde enviar otras. Nos va a servir para ser mucho más organizados. La aplicación se llama H2R Gear to Record, es de los creadores del canal de YouTube. Y si venimos aquí, podemos crear, como ves, diferentes esquemas. Podemos crear nuestros propios mezcladores, en este caso hemos cogido una demo y tenemos aquí un Blackmagic ATEM. Podríamos tener aquí nuestras diferentes cámaras y él nos ayuda a ser mucho más ordenado y a crear nuestras conexiones fácilmente. Por ejemplo, aquí tendríamos otra cámara a la que hemos añadido un micro y entonces podemos crear aquí nuestros esquemas y nuestros diagramas de flujos, por ejemplo, cuando acabamos un trabajo o cuando lo vamos a crear para organizarnos un poco mejor. Entonces, la verdad que es bastante útil y puedes hacer zoom, te puedes alejar, puedes ir creando tus equipos y además puedes exportar también y puedes añadir equipos. Si venimos aquí, es muy interesante, venimos a Add Gear y hay una comunidad de equipos que la gente va creando sus equipos para que no pierdas más tiempo. Por ejemplo, vamos a poner VMix y van apareciendo aquí diferentes equipos, diferentes conexiones y los podemos añadir a nuestro diagrama, podemos decir. Los podemos también añadir a nuestro set personal y allí los podríamos modificar a nuestro gusto, por ejemplo, si no fuera especialmente el que a nosotros nos acople o nos interese. Pero bueno, podríamos añadir uno, podríamos añadir un VMix aquí y podríamos crear aquí pues otro tipo de envíos. Entonces, pues bueno, es para crear diagramas mucho más ordenados y lo interesante, si te creas la página y creas tus propios equipos, te aconsejaría que cuando creas un equipo, si venimos aquí abajo lo vas a ver, cuando vienes aparece este panel y aquí puedes crear tus propios equipos en Builder. En Builder tú creas el nombre aquí de tu equipo, por ejemplo podemos poner Quick Link y categoría le ponemos Switcher y podemos crearle el color que queramos. En este caso pues le vamos a poner verde, podríamos ponerle el creador y podríamos ir añadiendo aquí entradas, entrada 1, entrada 2, conforme tuviéramos configurado. Entonces lo podemos añadir a nuestro equipo. Yo te aconsejo que cada vez que hagas un evento o que cada vez que acabes uno de ellos, crees un mapa para recordar las conexiones que has hecho. Y ahora de los cables vamos a pasar a los discos duros y es una aplicación de Blackmagic muy útil que se llama Disk Speed Test y por ejemplo nos va a permitir hacer un test que nos
permitirá saber si nuestro disco está preparado para velocidades de lectura superiores o para diferentes opciones. Simplemente se trata de darle aquí a Speed Test y él nos analiza nuestro disco, hace diferentes opciones de lectura y de escritura y según eso nos va diciendo cómo de rápido es y si va a funcionar para diferentes lecturas. En este caso él lo está analizando y funciona bastante bien. Recuerda que te voy a dejar todos los enlaces en la descripción y aunque todos los programas que te estoy presentando es gratuito, al igual que este tiene el inconveniente de que te va a pedir que cuando tengas una tarjeta Blackmagic y descargues los drivers es cuando lo vas a poder descargar. Te va a pedir un número de serie. Entonces, pues bueno, todo el mundo conoce a alguien que tiene algún equipo Blackmagic y le puede dejar el número de serie o le puede pasar el programa. Así que bueno, simplemente te voy a dejar el enlace de soporte a Blackmagic y lo puedes buscar aquí. O cuando te bajes los drivers de alguna tarjeta capturadora, por ejemplo, vendrá incluido cuando los instales. Así que bueno, es una opción, es un poco inconveniente, no sé por qué lo hacen así si es un software gratuito, pero bueno. Y ya que estamos con los discos duros, vamos a seguir con ello y con el tamaño que ocupan los vídeos que creamos tanto para nuestros streamings como para nuestras transmisiones. A veces es difícil saber lo que va a ocupar un archivo cuando lo creamos y para eso tenemos la opción de Aja Data Calc. Es bastante conocida y tiene ya bastante tiempo, pero es muy interesante, ya que nos permite, por ejemplo, antes de empezar un evento, saber si vamos a tener disco duro suficiente o cuántos discos duros vamos a necesitar para un evento determinado que dura, por ejemplo, 8 horas en formato Apple ProRes, por ejemplo. Pues bueno, en vez de estar calculando tasas de bits y bitrates y todo esto, simplemente te lo voy a enseñar aquí en la aplicación del móvil. Simplemente tú aquí puedes elegir el formato que quieras, el device, en este caso genérico, porque no va a ser ninguno de Aja. Tendríamos que elegir el códec, por ejemplo, pues vamos a poner que sea un códec Apple ProRes LT. Y la resolución que nosotros queramos, por ejemplo, en este caso, pues 25 PAL y dos canales de audio a 8K y 32 kHz, vamos a ponerle 48, que es más habitual, y a 16 bits. Y entonces nos diría que una hora, como vemos aquí arriba, va a ocupar 13 GB y nuestro bitrate va a ser de 30 MB por segundo. También tenemos Time Calc, que nos indica, dependiendo de los gigas que tengamos, la duración que podríamos grabar. Sería la opción inversa. Entonces, pues es bastante útil y funciona bastante bien y es bastante rápido calcular si vamos a tener disco duro suficiente o cuántos discos vamos a necesitar. Y después de estar con el tema de los discos duros y la memoria, pasamos ya al mundo NDI. En el mundo NDI, evidentemente, no nos puede faltar el NDI Tools 5 que está actualmente y esta aplicación nos incluye, como veis, un montón de opciones, desde cámara web input, monitor studio, nos sirve para enviar NDI a After Effects y a Premiere, a VLC, bueno, un montón de opciones que nos ofrece la gente de NewTek con estas NDI Tools. Es muy interesante que la tengamos, así que bueno, es súper conocido, pero bueno, quizás no la conocías y te animo a que lo descargues. Simplemente te pedirá un email y lo podrás descargar. Ahora seguimos con el mundo NDI y comentamos Flowix NDI Converter. Es una aplicación muy interesante, como ya vimos en el vídeo de Resolume, para enviar YouTube a Resolume. Es muy interesante porque nos va a permitir enviar cualquier página web, nos la va a convertir en señal NDI, así que va a ser interesante en determinados momentos donde no podemos capturar esas páginas web ni la captura de pantalla, pues es interesante disponer de ella en algún momento. Es bastante cómoda, simplemente tenemos que darle a Start, como ya vimos en aquel vídeo que te aconsejo que veas después de ver esto, y bueno, funciona bastante bien. Y simplemente el inconveniente que tiene es que cuando te la quieres descargar en el email
te pide un business email. No sé por qué lo hacen así, pero no te va a dejar descargar si pones un Gmail, un Hotmail o algo similar. Bueno, es el inconveniente que tiene, pero es una aplicación gratuita que no está de más tenerla en nuestro ordenador porque nunca se saben los problemas que podemos tener los técnicos audiovisuales. Y la siguiente aplicación, siguiendo con el tema NDI, como no puede ser de otra manera, es la aplicación de Desktop Capture, tanto para PC como para Windows, que nos ofrece la gente de VMix. Pero, ¿qué tiene de interesante esta aplicación? Que nos va a permitir capturar la pantalla de un ordenador, tanto sea PC como sea Mac, y enviarlo a nuestro VMix. Pero, ¿qué es lo bueno de todo eso? Que no es solo para VMix. Sirve para cualquier software. Él simplemente lo que hace es crear una fuente NDI. O sea que lo podríamos utilizar tanto para capturar un ordenador con Resolume o para capturar un ordenador con Quick Link o para capturar la pantalla desde otro ordenador a través de NDI con OBS. Aunque sea de VMix, nos va a servir para cualquier software, así que eso es súper interesante y es un buen hackeo, un buen truco que te acabo de comentar. Y ahora, si te está gustando todo esto, paramos un momento y me gustaría recordarte que te puedes suscribir, le puedes dar a like y todo esto hace que el contenido pues pueda llegar a más gente y más gente se pueda beneficiar de todo este conocimiento que estamos compartiendo en esta comunidad del streaming. Y después de este pequeño paréntesis, vamos a ver una aplicación que no puede faltar en cualquier teléfono móvil si haces transmisiones o conexiones en remoto. Se trata de las aplicaciones Larix Broadcaster y Larix Player. Son muy interesantes ya que nos van a crear una conexión SRT de manera totalmente gratuita. Yo, como vas a ver, las tengo aquí instaladas. Tengo Larix Broadcaster, Larix Screencaster y Larix Player, y simplemente pues si pinchamos nos van a generar una señal de nuestra cámara que la vamos a poder enviar configurando por SRT, la vamos a poder enviar a cualquier realización o cualquier ordenador. Así que es muy interesante y te aconsejo que las descargues. Y siguiendo con este tema del SRT, lo que vamos a hacer es presentar otra aplicación que no es tan conocida, pero nos va a permitir hacer exactamente lo mismo, y es Haivision Play Pro. Haivision Play Pro también nos permite hacer exactamente lo mismo que Larix Broadcaster, y se trata y está ofrecida por Haivision, que es los creadores directamente del protocolo de vídeo SRT. O sea que es muy interesante, tienes aquí diferente información y está disponible tanto para Mac, para iPhone como para teléfonos Android, y es una aplicación también indispensable por si un día te falla Larix o no puedes configurar Larix por cualquier motivo. Pues bueno, que sepas que existe la aplicación de Haivision, que ofrece también para iPhone, para Android, y ofrece la misma posibilidad de crear una conexión en remoto. Ya casi por último, aunque no sea una aplicación estrictamente de streaming, es la aplicación de Handbrake. Es un conversor de archivos que nos va a permitir convertir vídeos en diferentes formatos, y yo te aconsejo que la tengas porque a veces en los directos, en los eventos, te traen vídeos de última hora en diferentes formatos. Y Handbrake, pues la verdad es que funciona muy bien para convertir todo ese tipo de archivos rápidamente. Es una aplicación gratuita, no debes abrir un editor exclusivamente para convertir un archivo de un formato a otro, así que te aconsejo que la tengas. Y otras aplicaciones bastante útiles también que son aconsejables es tanto el escritorio remoto de Google Chrome, que lo tengas configurado, aunque no es estrictamente de streaming, pero te podría servir para hacer una realización totalmente en remoto, controlando tu ordenador desde el teléfono móvil y llegando las señales SRT a tu ordenador. Pero bueno, es algo que ya veremos. Y además del escritorio remoto de Google, que es gratuito, pues también existe la famosa AnyDesk, que también ofrece pues muchas opciones, está disponible para muchos dispositivos, prácticamente para todos diría yo, y pues nos permite conectarnos remotamente a un ordenador, lo cual puede ser muy interesante tanto para crear, como digo, tu emisión en remoto completamente, que es algo interesante que podemos ver en un futuro. Son aplicaciones que, aunque no son específicamente de streaming, me parece interesante comentarlas ya que quizás alguien no las conoce, y pues bueno, que sepa que existen y son unas buenas opciones que están testeadas por mucha gente, así que son aconsejables. Muy interesante para NDI es Multiview Kiloview Player for NDI para NDI.
la aplicación. Esta es la página web. Recuerda que te dejaré como siempre todos los enlaces en la descripción para que te sea muy fácil de encontrar, y simplemente tendrás que venir aquí, darle a Get It Now, y esto te enviará un email donde podrás descargar el software. Bueno, te enviará un número de licencia y añadirle el número, pero la aplicación es totalmente gratuita. ¿Y qué nos vamos a encontrar una vez abrimos la aplicación y la hemos instalado y la abrimos en nuestro ordenador? Lo que nos vamos a encontrar es algo similar a esto de aquí, y va a ser una pantalla donde vamos a recibir un multiview donde, sin necesidad de vMix, de OBS o de Create, vamos a ver todas las señales disponibles de NDI que hay en nuestra red en ese momento. Simplemente para configurar esto tendremos que venir aquí a estas tres rayitas de aquí, a la hamburguesa, le damos y nos aparece la configuración. Es una aplicación bastante nueva, yo creo, y no la he podido testear mucho, pero bueno, me apetecía contarte que existía y que la puedas tener en el repositorio de tus aplicaciones y puedas ir descubriendo cómo funcionan. La aplicación, aquí puedes ir configurándola, puedes ver las diferentes señales, puedes configurar el layout a tu gusto con todas las señales que puedas tener. Si tienes un montón, puedes ponerlo así en más pequeñito, va a ser muy interesante. Yo lo voy a dejar así. Aquí te van a aparecer todas las señales NDI que tienes, simplemente vas a poder refrescar, te van a aparecer las diferentes señales, las más importantes las vas a poder pinchar para que no se muevan de ahí, para que no desaparezcan, y simplemente si quieres añadir una nueva tienes que arrastrar, la arrastras al cuadro donde interese y tendrás que añadir la señal. En este caso yo he añadido esta. Y también es muy interesante, por ejemplo, venir aquí abajo y hay opciones para que nos marcan el centro de la señal de cada imagen. También hay opciones donde podemos ver el nombre de la imagen que estamos viendo. Por si tenemos muchas fuentes y nos podemos confundir, nos aparece el nombre. También podemos ver los márgenes seguros. Bueno, está muy completa, la verdad. Y como veis aquí que hay un boom emitter, solo en este caso solo estas dos señales tienen audio, simplemente podríamos activarlo, veis que ha desaparecido, o desactivarlo para tener un control de audio. Así que es una aplicación que está muy bien para, por ejemplo, para un control central donde en nuestra televisión o en nuestro pequeño estudio donde nos llegan diferentes fuentes de señal y podemos crear un multiview, y esto lo podemos poner a pantalla completa y podríamos tener un multiview gigante con todas las señales que nos están llegando para controlarlas. Así que es súper interesante. Y ahora, ya que hemos empezado con el mundo NDI, vamos a seguir con él. Y tenemos aquí Dyno, es de Verdo, que es una marca que realiza cámaras y realiza equipos para transmisión NDI sobre el protocolo NDI. Y lo que tenemos aquí es una aplicación Dyno que nos va a permitir monitorizar y saber ese control de señal, si las señales tienen picos, altibajos y el tipo de señal que nos está llegando. Si tenemos una buena conexión de NDI, lo podemos comprobar con este programa, si queremos saberlo. Aquí tenéis más información, el enlace os lo dejo en la descripción y simplemente tenéis que bajar hasta abajo y simplemente rellenar estos datos y darle a enviar. Os llegará un email con lo típico, el enlace para descargar y alguna información más, y ya está, y aquí lo tendréis. Y como veis es esta aplicación que aparece aquí y nos va a permitir analizarla. Como veis aquí no aparece ninguna señal, lo primero sería venir aquí y darle a refrescar y nos van a aparecer todas las señales que tenemos en nuestro o que llegan a nuestro ordenador a través de la red. Simplemente vemos aquí el ordenador con el que estamos trabajando, bueno, el sistema y bueno, algunos datos. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, analizar una señal. Lo podríamos analizar de forma independiente, simplemente en single, seleccionar cuál nos interesa analizar y hacer un test de medición. O analizar en múltiple si queremos analizar pues diferentes fuentes. Por ejemplo, lo vamos a hacer con tres de ellas. Por ejemplo, son tres fuentes diferentes. Una está en un teléfono móvil, una está en un ordenador también y una está en el propio ordenador. A ver, esta de aquí. Le voy a dar al test, va a pasar un minuto, tenemos diferentes tipos de mediciones, le voy a dar a la de un minuto. Vemos que empieza a analizar y ahora después, para no perder tanto tiempo, voy a cortar y vamos a ver el resultado.
Y una vez acabado la medición ya podemos ver aquí, por ejemplo, la primera fuente era la del propio ordenador. Como podemos esperar es bastante estable y no pierde prácticamente frames. Y en este caso la señal del teléfono móvil también tiene una buena tasa de frames, pero en el caso de la señal que llega desde el otro ordenador, la verdad es que es un poco más inestable y tiene más subidas y bajadas de frame. Y bueno, aquí tenemos algunas opciones más que podemos analizar. Yo simplemente os recomiendo que la descarguéis. Puede dar algún fallo, como me ha dado a mí en algún momento mientras hacía las pruebas para enseñároslas, pero son aplicaciones que creo que son relativamente nuevas, así que bueno, me imagino que si la gente las descarga irán actualizando, irán creando versiones nuevas y mejorándolas, irán actualizando, así que bueno, creo que es interesante que la conozcas. Y la siguiente aplicación pues tiene que ver también con el mundo NDI. En el mundo NDI van apareciendo aplicaciones día a día, así que es muy interesante. Y una aplicación muy interesante es la de PPT NDI. Yo la verdad es que no la conocía y la he descubierto gracias al compañero del canal de Educación Audiovisual. Te voy a dejar el enlace de descarga de la aplicación, que es una aplicación que puedes encontrar en GitHub. Simplemente es descargarla y tiene un .exe que lo vas a poder descargar. Pero el funcionamiento de la aplicación creo que es mejor que vayas al vídeo de Educación Audiovisual, donde habla de esta aplicación. Te lo voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo, ya que Javi se ha pegado un buen curro contando cómo funciona y lo cuenta y lo explica muy bien. Creo que lo mejor es que vayas allí y veas cómo funciona. ¿Para qué te va a servir? ¿Qué vas a conseguir con ella? Pues yo te lo cuento. Vas a poder, por ejemplo, un PowerPoint, enviarlo por NDI, pero además de eso, lo que vas a conseguir es poder lanzar diferentes overlays, diferentes lower third, por ejemplo, que cargues en un PPT y los vas a poder lanzar a través de una señal de NDI. Pero lo mejor es que te cuente el funcionamiento Javi de cómo funciona, y lo mejor es que vayas a su canal y la descubras. Multiview para NDI. Ya vimos uno, hoy vamos a ver otro que también es realmente interesante. El multiview que te comento es este de aquí. Como ves, tienes aquí un multiview separado en diferentes pantallas, en donde vamos a tener señales, y tenemos aquí nuestro modo layout. Podemos dejarlo en 2×8, como en este caso, previo, programa sería lo más lógico, y las fuentes secundarias. Podemos dejarla como una sola o podemos ponerla pues como 4×4 o pues diferentes opciones. Esta opción, por ejemplo, si nosotros queremos sacar de este multiview y replicarlo a otros sitios para que desde otro ordenador lo puedan ver, simplemente tenemos que darle aquí. Lo vamos a hacer, vamos a tener otra señal replicada. Y aquí, como puedes imaginar, cada uno de estos cuadrados lo vamos a rellenar con nuestras fuentes. Tengo varias fuentes, por ejemplo, tenemos una de un VMix aquí con un reloj, tenemos otra que la vamos a utilizar para previo, pues con esta señal de este VMix de aquí. Volvemos a la fuente número 3, podemos darle un patrón y simplemente tendríamos que rellenar pues con las señales que nos interese. Evidentemente, esto lo podemos hacer en pantalla grande y simplemente dándole aquí, lo podemos hacer en pantalla grande, esta ventana la podemos eliminar y ya tendríamos nuestro multiview. Me parece súper interesante para un control central donde tenemos diferentes señales. Evidentemente tenemos que tener una buena red para soportar todas esas señales NDI, pero bueno, de manera súper económica, por un coste a 0 euros, podríamos tener un multiview. Ahora otra herramienta fantástica, un mezclador de vídeo de 6 señales totalmente gratuito por NDI. Vamos, increíble. Y el mezclador es este, se llama NDI Cutter o NDI Cutter, y disponemos de previo, programa y, como ves, 6 fuentes de entrada configurables con señales NDI. Tenemos aquí nuestro audio de salida, tenemos nuestro botón de take, es decir, un mezclador súper sencillo para NDI. Esto añadido al multiview es increíble que sea gratuito, porque te podrías montar casi una televisión con esto. Realmente me parece interesante, pues por ejemplo para producciones donde tenemos pantallas externas, por ejemplo, y simplemente con un pequeño ordenador con esto conectado, cualquier persona, aunque no conozca demasiado del sector audiovisual, pues es muy sencillo de explicar y muy sencillo de utilizar. ¿Cómo funciona? Simplemente es muy fácil. Como ves, tienes aquí las fuentes de entrada, simplemente tenemos que elegir las diferentes fuentes de entrada. Yo lo voy a poner pues un poco a lo loco
y simplemente tenemos aquí nuestras fuentes de entrada. Si queremos lanzarlas a programa, tengo que pinchar aquí, se lanza a programa, cualquiera que pinche directamente al corte. Lo siguiente que podemos hacer es enviarla a previo. ¿Cómo enviamos a previo? Tenemos el Shift y pinchamos sobre una de ellas, mandamos a previo. Como puedes ver, súper fácil. También con el teclado numérico podríamos ir al corte, a cualquier cámara, simplemente pinchando el número. Y para cambiar, por ejemplo, de previo a programa, lo podemos hacer con este take que tenemos aquí. Le damos otra vez, cambiamos, o darle al intro, vemos que hacemos el take. Entonces pues me parece una opción interesante como para tenerlo en nuestra producción. Es un mezclador muy sencillito, pero que nos permitiría hacer una producción. Es decir, con esto y con otra pantalla ya tendríamos un multiview, 3 o 4 cámaras NDI, alguna fuente que nos llegue por NDI, con gráficos o con PowerPoint, y es que lo tendríamos. Con esto es que sería suficiente, así que me parece increíble que sea gratuita. La salida de NDI Cutter evidentemente también es NDI, simplemente si queremos utilizarla, simplemente tenemos que venir a VMix, por ejemplo, añadir entrada, la salida de NDI Cutter, y vamos a ver que tenemos pues nuestro patrón. Si cambiamos en NDI Cutter, simplemente le damos a Take y vemos que tenemos nuestra producción aquí por NDI, así que es una utilidad súper práctica. En la siguiente aplicación, utilidad que te voy a presentar, te voy a pedir tu colaboración. La aplicación se llama NDI Still Source Generator. Y la verdad es que parece muy práctica porque podemos incluir cualquier PNG, cualquier JPEG, BMP, incluso con transparencia, y crear una señal de previo y programa. Parece muy interesante, pero he tenido un problema con ella. El problema es el siguiente. Lo he probado en diferentes ordenadores, en un par de ellos, y el problema sigue estando, así que no creo que sea cosa de la aplicación, pero me gustaría saber si a más gente le pasa o con versiones anteriores de Windows o algo así consiguen arrancar. Si te apetece probarla, descargarla y ver si funciona, pues me lo puedes dejar en los comentarios. La siguiente herramienta es una matriz. Una matriz tampoco puede faltar en cualquier televisión, en cualquier unidad móvil para distribuir nuestras entradas, y esto nos permite distribuir señales NDI. Esta matriz, cuando la abres, nos aparece esta ventana y simplemente tenemos que seleccionar el tamaño de la matriz. Podemos ir a los settings que tenemos aquí o podemos escribirle. Simplemente tenemos aquí diferentes opciones. Yo voy a crear, por ejemplo, un 8×4. Cuando tengo todo configurado, simplemente tengo que venir a este botón, crear router, crear matriz. Y como vemos, tenemos aquí nuestras entradas y tenemos nuestras salidas. No vamos a explicar aquí lo que es una matriz, pero nos sirve para distribuir señales y para lanzar o replicar señales de manera fácil, podríamos decirlo así. Lo que hacemos es simplemente seleccionamos nuestra fuente de entrada que queramos, por ejemplo la 1, el patrón, vamos a crear otra y tenemos pues diferentes fuentes de entrada y cada una pues va a tener una salida. En este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es configurar la entrada número 1, que es VMix Output 1, en la A1, y esta saldrá por router 1. El patrón saldrá por la 2, este saldrá por la 3 y esta saldrá por la D en este caso. Todo esto ya son señales NDI que se han creado y si venimos a VMix lo vamos a poder ver. Vemos que se nos ha creado diferentes routers, A, B, router A, router B, router C, router D. Simplemente cogemos uno de estos, la añadimos y esta matriz, por ejemplo, yo imaginad que la pongo en un PIP sobre esta pantalla. Vamos a ver, la voy a poner en un PIP. Ahora imaginad que esta señal de PIP yo la quiero modificar, quiero que por un momento sea otra señal. En vez de irme a VMix, volver a entrar la entrada y todo ese rollo, que sería demasiado complicado porque igual tenemos un montón de fuentes y nos complica mucho, simplemente tengo que ir a la matriz y decirle que sea esta entrada. Y como veis, ha cambiado al patrón y también pues puedo hacer lo mismo, simplemente la entrada A la cambio aquí. Como ves aquí, creo que es muy interesante el tema de las matrices. Si no lo conocéis, pues quizás podemos hacer un vídeo. Creo que sería interesante. Además, con esta utilidad se puede practicar. Incluso la gente que esté estudiando este tema pues
practicar con esta matriz gratuita es súper cómodo y lo vas a entender muy bien, todo cómo funciona, así que bueno, creo que es una herramienta muy práctica y por eso te la he traído. Recuerda que te puedes suscribir al canal, le puedes dar un like, que todo eso me ayuda a seguir creando contenido y a que el contenido pueda llegar a más gente. Por supuesto, te puedes suscribir al canal de Telegram de Vmixeros, que me permite compartir información de una manera más práctica. Ahora, otra utilidad práctica y sencilla para buscar fuentes NDI dentro de nuestra red. Por ejemplo, simplemente abriendo este programa nos van a aparecer todas las fuentes NDI que tenemos, simplemente tenemos que pinchar sobre ellas y vemos de qué se trata la fuente y tenemos información sobre ella. En casos de que tengamos redes muy grandes con muchas cámaras, muchas señales, pues podemos ver aquí qué tal está funcionando y además pues tenemos datos un poco más ya de IT donde nos dicen pues cantidad de audios, si estamos perdiendo frames, podemos guardar reports y cosas así. También es interesante que nos dicen la resolución. Como te digo, es más destinado creo que a un uso de IT o a un control técnico de redes. Pero, por ejemplo, pues en nuestro software, si vemos que Vmix, por ejemplo, no encuentra una señal, podemos venir aquí y ver si la señal está funcionando correctamente, si no, o qué está pasando. Así que es una herramienta útil, la verdad. Y no paramos de presentar utilidades NDI, parece un especial de utilidades NDI, pero bueno, se ha dado así las cosas, son interesantes y hay que presentarlas. Y la siguiente aplicación se llama PA Prompt. Y simplemente podemos modificar el tamaño de salida que queremos, podemos indicarle si queremos alfa y simplemente aquí podemos crear pequeños mensajes de texto como estos que he creado yo aquí y simplemente lo que podemos hacer pues es lanzarlos. Por ejemplo, si empezamos en unos momentos la transmisión y estamos con el mezclador sencillo que hemos visto antes, el NDI Cutter, pues podemos poner esa señal y podemos rotular de una manera sencilla. Vamos a añadir la entrada en Vmix, pero bueno, podríamos utilizar el mezclador NDI, por ejemplo, y por ejemplo vemos que empezamos en unos momentos. Es una manera muy rápida de crear una titulación. Además, es una manera rápida también de cambiar entre diferentes títulos y como ves funciona bastante bien. Es una aplicación sencilla que estaría bien pues que pudiéramos modificar alguna cosita más para darle un poco más de utilidad a esta herramienta. Por eso siempre está bien pues que apoyemos a los creadores que hacen estas herramientas, ya que son herramientas gratuitas que no tienen ningún coste y pues funcionan bien, nos dan una utilidad. Siempre es importante apoyar al creador. Por eso, pues ahora te voy a compartir un poco dónde y cómo los puedes apoyar. Por ejemplo, al creador en la página que te voy a dejar, simplemente tienes que venir aquí a donar y pues puedes hacer un pequeño donativo a través de PayPal, pues que está muy bien para que el creador pues pueda seguir desarrollando esa y otras aplicaciones. Y también aplicaciones como hemos visto del Multiview, pues simplemente tenemos que venir a la página del creador, que te dejaré el enlace después en la descripción, y simplemente pues también pues podemos darle un coste aquí, un valor. Si vemos que la utilizamos mucho y nos parece práctica, pues simplemente pues la podemos añadir al carrito y hacer la compra con tarjeta, con PayPal, sin ningún tipo de problema. Y eso siempre es una buena manera de ayudar al creador. Te voy a dejar su página, la de los dos creadores, en la descripción, y eso pues es muy útil para que ellos sigan desarrollando aplicaciones. Algo interesante siempre es conocer si nuestra señal está dentro de los estándares. Eso lo podemos conseguir con esta pequeña utilidad de doble monitor que se llama Dual Phase Color Monitor y nos va a permitir tener dos señales. Yo voy a elegir, por ejemplo, una señal, por ejemplo, esta señal de aquí. Y simplemente yo lo que quiero ver es el monitor de forma de onda. Vemos si podemos ver si nuestra señal está en el voltio o qué tipo de señal tenemos. Lo más lógico podría ser tener aquí nuestro monitor y vemos si estamos en los niveles de luminancia correctos.
También tenemos aquí la opción de False Color y vemos que tenemos este modo y tenemos pues como otro LUT precargado donde lo vamos a ver aquí para ver pues si nuestra imagen llega a quemar, no llega a quemar, bueno, todo este tipo de cosas que no es el vídeo para explicarlo. Sabemos que tenemos pues estos dos monitores que pueden ser útiles porque a veces en VMix la verdad es que se queda un poco pequeño y si queremos tener previo el de programa y queremos tener eso, pues se nos complica un poco, pues siempre podríamos tener en un segundo ordenador la señal enviada por NDI y poder estar controlando si estamos en los niveles correctos y en estándares. Y ya para acabar hemos visto que Zen tiene utilidades muy buenas de NDI. Ahora te voy a presentar algunas más pequeñitas que tiene, pero que son realmente prácticas. Creo que es interesante que las puedas descargar todas, nunca se sabe, y son muy interesantes para test. Por ejemplo, tenemos esta de Gradient Background Generation, que puede crear un background. Simplemente tenemos que darle start del frame rate que queramos, el tamaño de nuestra fuente y lo tenemos aquí, o sea que parece bastante práctico para hacer pruebas sobre todo. También esta me resulta muy interesante porque nosotros podemos decirle cualquier fuente que tengamos y él carga la fuente y nos dice si esa fuente está teniendo audio o no. Puede ser interesante para tenerlo en un monitor, en un ordenador o en otro punto de la sala y estamos monitoreando si el audio es bajo, si tiene audio o no tiene audio. En este caso nos da algún problema de que no hay audio en esa señal, estamos perdiendo algún tipo de paquete en esa señal. Es interesante que nos dé ese aviso y podemos ir chequeando nuestras señales sin tener que tener pues audio o tener que tener unos auriculares presentes, ¿no? Tenemos pues esa señal ahí. En este caso, esta opción de Zen NDI Tone Generator, pues podemos elegir crear un tono de 2 canales, de 4 canales, decirle los diferentes canales, decirle el canal del tono. Pues siempre es interesante para ajustar nuestros audios. Podríamos ir a VMix y podemos incluir esa señal y ver si nuestros audios están en el nivel correcto para producción. También esta es interesante porque rápidamente nos crea simplemente arrastrando, por eso se llama drag and drop image, simplemente arrastrando cualquier imagen que tengamos, por ejemplo esta de aquí, ya estamos generando una señal NDI. Entonces, pues en algún momento que se cierra nuestro software de producción y queremos lanzar una imagen rápida o un pantallazo, o simplemente queremos ir cambiando pantallas de una imagen, de una pantalla de un fondo o algo así, no necesitamos otro VMix ni ningún tipo de software de producción más. Ya hablamos de Singular en este vídeo de aquí, de plantillas Lower Third para streaming, y Singular es esta herramienta que, como te comenté, pues es muy interesante porque pues mejora tu grafismo de una manera espectacular. Para mí, con los gráficos más chulos que en VMix y todo esto. Y tiene una prueba gratuita. De eso ya lo hablamos, hay un vídeo en el canal que habla sobre eso, pero ahora esta gente ha sacado unos overlays para streaming y es prácticamente lo mismo. Si vienes aquí a Library, tienes un montón de grafismos muy parecidos a los de Singular. La verdad es que la base es Singular, pero Singular está más pensado para las televisiones profesionales y esta gente lo que ha hecho es sacar esta versión como gratuita para streamers. Ya ves que aquí te ponen que lo puedes usar con OBS e incluso con un Stream Deck y desde el móvil, o sea, es que es exactamente lo mismo, pero antes tenías una versión de prueba con marca de agua y tal, pero ahora es totalmente gratuito. De entre toda la librería que tiene, si vienes aquí a este botón, ves que aquí tienes filtros por categoría, tienes un montón. He elegido 2 y como te digo son totalmente gratuitos. Por ejemplo, aquí tiene uno del tiempo, simplemente tenemos que venir a estos 3 puntos de aquí, de cada uno de ellos, y pincharlo y abrirlo. Funciona igual que Singular, la verdad es que es súper fácil, no creo, bueno, tiene aquí como una serie de tutoriales y tal, y simplemente tendríamos que modificar aquí lo que quisiéramos, la localización, el nombre de la localidad, los colores, y simplemente copiaríamos la URL que nos genera aquí y vamos a nuestro programa de producción, en este caso Create, y si quisieras añadirlo simplemente tendrías que añadir una fuente,
añadir una fuente, en VMix es muy similar, añadir browser, añadir la fuente, le damos OK y aquí en la URL simplemente pegamos y vas a ver que ya aparece aquí. Simplemente ahora pues generaríamos un DSK nuevo y bueno, pues ya lo tenemos integrado en nuestra producción. Es muy sencillo y esto irá cambiando automáticamente. Es súper útil, la verdad, súper rápido y de manera totalmente gratuita. Mucho más chulo que, como hemos visto otras veces, añadir el tiempo. Y creo que lo mejor ya es que vayas a uno, simplemente te registres. Bueno, si tienes una cuenta de Singular, deberás utilizar otro correo seguramente, que es lo que me pasó a mí, para que no haya conflicto. Pero bueno, simplemente registrarte como un usuario nuevo y aquí tienes pues un montón de plantillas infinitas, cuentas atrás, un montón de cosas. Me parece de manera gratuita de lo mejor que hay hoy en día en el mercado para hacer grafismos elegantes y mejorar tu producción visualmente. La siguiente utilidad parece muy básica, muy sencilla, pero no todos los programas lo incluyen, así que tiene su utilidad. Simplemente te voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Es una utilidad que nos permite tener márgenes, tener diferentes tipos de plantillas. Si vamos a VMix, sí que es verdad que en VMix venimos aquí arriba y tenemos diferentes tipos de plantillas que se sobreimpresionan sobre la imagen y tenemos aquí pues diferentes plantillas, ¿no? Que nos pueden ser de resultar de márgenes seguros y pues bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces pues bueno, en VMix estamos bastante cubiertos con eso, pero hay programas como OBS, Resolume, Create que todavía no lo incluyen esto. Entonces pues existe esta aplicación que es bastante útil y además añade algunas opciones especiales, por ejemplo, que VMix no lo tiene. Por ejemplo, podemos unir varias. Si nos quisiéramos, simplemente este va a ser nuestro cuadro principal, el previo, simplemente lo activamos, queremos esto, me interesa también tener estos márgenes seguros, ¿no? Pero para que no se mezclen o porque mi imagen es blanca o lo que sea, pues prefiero que sea amarillo, ¿no? El cuadro. Entonces, pues bueno, simplemente podemos marcarles, muy sencillo, ya veis, podemos marcarle aquí desde 4K, 1080, las diferentes resoluciones. Podríamos también ver cómo va a quedar para ver, sobre todo en grafismos, el diferente número de puntos para la fuente que vamos a utilizar. Lo voy a activar también y simplemente tenemos que abrir. Abrimos. Simplemente tenemos que venir aquí, copiar la URL, ir a nuestro programa de producción y pegarlo como una URL en nuestra fuente de URL. Simplemente venimos a Create, por ejemplo, en OBS va a ser igual y en VMix pues igual, pero en VMix pues ya tenemos la opción, entonces pues no es tan necesario. Vengo aquí a una fuente nueva, añado, vengo aquí, browser, lo que tengo que hacer es pegar en URL y simplemente darle OK. ¿Veis? Ya tenemos aquí lo que hemos generado. Ahora yo tendría que agregarlo pues como un DSK, si fuera necesario, integrarlo y lo añadiría en mi producción. Y esto podemos hacer lo mismo para Resolume. Simplemente utilizaría la herramienta que ya vimos de Flowix NDI Converter y lo integraría en Resolume por una fuente NDI. Y simplemente añadiría esta fuente NDI, vemos que tenemos aquí esto, yo activo y vemos que tenemos esta fuente ya integrada. Y también es interesante que podemos venir aquí y también pues si vemos que este cuadro es demasiado fino, pues podemos darle 20 y tenemos pues unos márgenes más grandes. Si viniéramos aquí, sí que es verdad que ahora tenemos que generar otra URL y esto pues puede ser un poco incómodo y tendríamos que volver a copiar la URL y pegarlo, ya sea si estamos utilizando la fuente de Flowix NDI o integrarlo directamente en nuestro sistema de producción. Y la verdad es que es una aplicación súper útil que dices, ¿por qué no lo incluye esto directamente el software, ¿no? Pero bueno, tenemos esta opción y la verdad es que pues puede ser muy cómodo para ajustar una cámara, para ajustar un proyector en Resolume, que necesitemos ver el tamaño de la letra, si se ve, si no, y todavía no tenemos el gráfico, ¿no? Pues me parece súper útil, así que te animo a utilizarla porque es gratuita, es muy sencilla y bueno, siempre nos puede sacar de un apuro, que es lo que me gusta de todas estas aplicaciones. Vamos ya con la siguiente
utilidad. La verdad es que esta la descubrí un poco por casualidad. Bueno, en general todas estas son un poco por casualidad. Estás buscando algo y simplemente se te aparece. Esta especialmente es para Mac, entonces quizás es famosa, yo no la conocía, es Audio Hijack y tenía aquí descarga gratuita y digo, bueno, pues no pone trial ni nada, la vamos a probar. Aunque pone compra aquí en este botón, pero bueno, pensé que igual era compra dentro de la aplicación. Al instalarla sí que he visto que simplemente tienes una prueba de 10 minutos y después empieza a aparecer ruido o algo así, pero bueno, nada, al final me parecía bastante curiosa, bastante interesante, entonces pues bueno, la voy a contar un poco por encima porque me parece interesante. Pues bueno, en general es para hacer grabaciones. Y la verdad es que facilita también la tarea bastante porque a veces es complicado explicarle a alguien cómo tiene que grabar el audio de su ordenador y cómo tiene que grabar su micro y esas cosas, y la verdad es que la aplicación de una manera bastante sencilla puede hacer un montón de cosas. Puede hacer un streaming también de audio y, como ves aquí, un streaming broadcast de audio. La verdad es que puede hacer bastantes cosas. Voy a abrir el Mac un segundo y la vamos a ver un poco por encima, que ya verás que es muy interesante y es muy sencilla. Cuando abres una nueva sesión, lo vamos a abrir aquí y tienes todas estas opciones. Pues bueno, puedes abrir un panel en blanco, digamos, y tienes también emitir a través de internet, hacer un streaming por RTMP, bueno, un montón de opciones, ¿no? Yo voy a empezar un proyecto en blanco para que veas que lo sencillo que es. Y lo tenemos aquí en pantalla completa y tenemos pues nuestra hoja en blanco, ¿no? Aquí tenemos las diferentes funciones y yo quiero, pues por ejemplo, capturar una aplicación. Imaginemos que yo quiero capturar la música de un vídeo de Spotify o de una música de Spotify, por ejemplo, y tendría mi música, ¿no? Yo quisiera también locutar por encima, y tendría que añadirle pues el micro que yo quisiera. Vamos a ponerle NDI por si acaso, bueno, el micro que tiene el ordenador, y simplemente pues yo al final quiero hacer, no sé qué pasará, hacer grabar y hacer un streaming. Entonces él va enlazando, ¿no? Pone la salida de un equipo a la entrada del otro, y es muy curioso porque él simplemente va creando los nodos, igual que podríamos hacer en Blender o en DaVinci, pero la verdad es que está muy bien y me gusta, es muy sencillo. Quizás esta aplicación es muy famosa y la conoce un montón de gente, y Ginias, no me has descubierto nada nuevo, esa aplicación es famosísima, pero bueno, yo no la conocía. Ahora la herramienta que te voy a contar es para VMix. Sé que mucha gente seguís VMix, así que probablemente os pueda interesar. Creo que es una buena herramienta para buscar y simplificar rápidamente funciones, y bueno, son dos páginas muy similares en lo que hacen, pero cada una ofrece su sistema, así que te puede gustar una u otra o puedes utilizar las dos. Yo conocía una, me recomendaron por email otra, y bueno, te ofrezco las dos opciones por si te interesa todo este mundo de VMix, el script y la API, que sepas que existen. Las páginas, la que me recomendaron era esta. Como ves aquí tienes API de referencia y tienes aquí pues todas las categorías que puedes encontrar en VMix, desde audio, buscador, fuentes de datos, NDI, y tienes aquí pues un montón de funciones, y aquí tienes ejemplos de lo que tendrías que poner en Companion, cómo lo tendrías que utilizar, si hicieras un scripting, y en HTTP, y diferentes funciones. Simplifica bastante la labor, que en VMix, en la ayuda de VMix, puede estar un poco complicada. Y la otra página es esta de aquí, y pues tiene un estilo totalmente diferente. Pasamos del blanco puro al negro gris, y simplemente pues es muy parecida. Tenemos todas las categorías y simplemente pinchamos cada una de ellas y nos indica aquí el API request de cada una, la VMix de IP. Esta está bien porque podemos darle estrellitas también, entonces pues nos ayuda a tener categorías, nuestros favoritos, ¿no? Para acceder de una manera más rápida. Simplemente que sepas que existen dos páginas, al menos que yo conozco, y que tienen esta utilidad y que te pueden ayudar bastante en tu trabajo habitual. La siguiente utilidad es algo súper sencillo, pero que puede ser muy útil, y en algunos momentos puedes estar agobiado y esto te puede ayudar bastante. Es simplemente una tabla aburridísima,
pero tiene aquí conversión de frames a milisegundos. Entonces a veces nos puede ayudar si sabemos los milisegundos que está retrasado el audio. Simplemente podemos modificar esos frames y ajustar el audio a nuestra imagen, y simplemente es eso, una simple conversión rápida. Imaginemos que nuestro audio está desplazado y queremos ajustarlo rápidamente, pues simplemente tendríamos que venir aquí. Si un audio está desplazado, por ejemplo 19 frames que contamos en Premiere, hemos revisado y tenemos que ajustarlo ahí y no sabemos a cuánto ajustarlo, simplemente tenemos que venir a la tabla, revisarlo sin agobiarnos, poner esos milisegundos y lo vas a ajustar rápidamente. O sea que súper sencillo. Ahora vamos con una aplicación bastante sencilla también en su concepto, pero bueno, puede ser interesante para esa gente que trabaja con Resolume, con proyectores, que tiene tiempo de planificar las cosas, porque a veces siempre no es así. Entonces, pues bueno, una opción interesante puede ser esta. Y simplemente pues nos va a decir, podemos elegir el modelo de proyector y depende de la distancia pues veremos el tamaño de la proyección, que pues puede ser interesante en algunos casos. Antes de pedir un proyector podemos saber cómo va a quedar nuestra producción. Aquí podemos seleccionar el tipo de modelo de proyector. Por ejemplo, podemos poner la categoría profesional, podemos cambiar también esto a español si se diera el caso, podemos ponerlo en el sistema métrico, y dependiendo del proyector, pues yo por ejemplo pues no conozco ninguno de estos, pues vamos a ponerle el más pepino, me imagino que será el de abajo del todo, o no sé. Y dependiendo de la lente pues podríamos tener diferentes opciones. Podríamos ajustar aquí la lente, como si lo hiciéramos en la realidad con el proyector, y vemos cómo podemos ajustar. Si trabajas como instalador de proyectores, por ejemplo, para colegios o algo así, pues puede ser interesante también. O sea que es una aplicación que te recomiendo visitar si utilizas todo este tipo de cosas. Ahora vamos con la siguiente utilidad. Bueno, en este caso no es utilidad, pero es una página donde podemos encontrar recursos que pues simplemente pues si nos gusta el mundo del cine o queremos profundizar en ese mundo o queremos encontrar imágenes de calidad para nuestras proyecciones, pues es la página de descargas de la famosa marca Red de cámaras de cine, y podemos encontrar aquí diferentes recursos. Aquí tenemos las diferentes cámaras, ¿no? Podemos encontrar recursos y un montón de información y diferentes software también de las cámaras, pero aquí hay una parte interesante donde podemos encontrar de diferentes cámaras que tienen ellos, pues podemos encontrar imágenes, y encontramos imágenes, claro, grabadas en altísima calidad. Le voy a dar a esta, por ejemplo, y encontramos esta que está grabada en 8K a 120 frames por segundo, y simplemente la podemos descargar. Vemos que ocupa 7 GB y pues bueno, tenemos imágenes de altísima calidad para trabajar un poco con DaVinci si queremos testear el color, ver cómo trabaja nuestro ordenador con ese tipo de archivos, con esas resoluciones. Y pues bueno, a mí me parece interesante, me gustan estas cosas, me gusta friquear todo esto. No está mal descargarlas y ver cómo funcionan y llevarlas en un pen, pues siempre tienes archivos de calidad que siempre está bien, creo yo. Y por último tengo guardado una pequeña utilidad para streaming. Por ejemplo, si haces streaming con AWS, sabrás que tienes el protocolo HLS, y para reproducirlo o para ver la latencia que pueda tener, pues esta página te puede ser interesante. Simplemente aquí podemos hacer una prueba para ver con DO Player la latencia, el buffer, el playback rate que tenemos y la calidad que estamos transmitiendo, o podemos coger y pegar nuestro enlace. En este caso lo que voy a hacer, voy a usar el streaming y simplemente tengo que poner un enlace que he encontrado por ahí con el protocolo HLS, simplemente le tengo que dar a nuestro streaming, él cargará un poco y aquí nos dirá la latencia, el buffer que está cargando este HLS. Entonces, pues bueno, es una opción interesante.
no te hace falta montar un player cada vez o hacer el script cada vez, meterle esa URL dentro del script y cargarlo dentro de la página, ¿no? Como una manera pues más rápida de comprobar nuestro streaming o nuestra grabación que hemos hecho en AWS, que se queda guardada en HLS, pues es una utilidad para eso que puede ser interesante y espero que te pueda parecer interesante también. Y simplemente pues bueno, este es el último. Está bien que te guardes estos enlaces o los que te parezcan más interesantes en tus favoritos y en algún momento que sepas que los tienes ahí y que puedes acceder a ellos. Quizás alguna vez te ha pasado que has necesitado hacer un streaming y te has quedado sin opciones de hacer RTMP. Por ejemplo, si utilizas OBS estás limitado a una, si utilizas VMix pues hasta la versión 28 estabas limitado a 3, ahora ya tienes 5, pero bueno, de todas maneras te traigo una herramienta de código abierto, que eso siempre está bien, es una aplicación gratuita, creo que está genial. Es verdad que para utilizarla en Windows necesitas un Docker, pero bueno, en general me parecía una aplicación bastante útil, por ejemplo si tienes una Raspberry, y bueno, vamos a conocerla un poco y ver que funciona en la mayoría de plataformas. La aplicación es esta, te voy a dejar el link en la descripción, se llama Restreamer, es de DataHigh y bueno, tiene diferentes configuraciones, como vemos no tiene licencia de coste y la puedes utilizar tanto en Raspberry como con CUDA como con Intel. Tienes aquí todos los manuales, tienes cómo funciona, tienes aquí un montón de información más que, bueno, principalmente nos permite hacer multi-streaming a YouTube, a RTMP, bueno, todo esto donde quieras, o sea, que es de código abierto, tiene un player, o sea, es genial, tiene un montón de funciones y ahora vamos a ver un poco por dentro cómo es. Una vez instalas la aplicación te vas a encontrar algo parecido a esto, como vemos la tasa de bits, vemos al frame rate que estamos transmitiendo, vemos aquí algunas opciones, vemos que podemos emitir en YouTube, crear nuestro player. Bueno, es una aplicación que está genial, me parece perfecta, me parece una buena utilidad de código abierto, así que bueno, te invito a descargarla ya que la aproveches. Vamos con otra utilidad, en este caso una utilidad web que creo que está genial. Habitualmente cuando vamos a un evento a veces tenemos que hacer nuestro planning, dibujos, hay gente que utiliza Canva, Photoshop, bueno, se puede hacer de diferentes maneras, pero han creado una aplicación especialmente pensada para sonido, pero vamos a ver que nosotros la podemos adaptar perfectamente. La aplicación, te dejaré el enlace en la descripción, se llama Rider Maker, tiene una capa gratuita para crear varios escenarios, pero bueno, siempre si te registras, pues evidentemente vas a tener más opciones. Como te digo, yo he creado este rápidamente y como vemos, pues podría ser un evento típico, ¿no? Está muy pensada para sonido, porque si venimos aquí arriba, pues tenemos un montón de baterías, guitarras de todas las clases. Está muy pensada para el rider técnico en la parte de música, ¿no? Tenemos vientos, tenemos un montón de cosas, pero bueno, al final nosotros lo podemos adaptar porque, bueno, micros, pues podemos poner cualquiera de estos, podemos poner que necesitamos un atril y si pinchamos aquí vemos que aparecen pues todo lo necesario para el escenario, para las luces, para el mobiliario. Yo por ejemplo he puesto aquí 3 practicables para poner las cámaras, he plantado un atril que iría en la parte izquierda del escenario, tenemos los micros, los altavoces, bueno, lo he hecho muy rápido, ¿no? No tenemos específicamente el equipo de VMix, pero bueno, sí que podemos plantear dónde irá la mesa de mezclas, podemos poner un portátil, ya sea con Resolume, con VMix, pues eso simplemente escribiríamos aquí y ya está, y como ves tenemos un montón de utilidades. Yo como cámaras pues simplemente he puesto números y esto pues lo podemos modificar y podemos hacer el ancho que queramos. Creo que es una aplicación que está genial para después exportarlo en PDF y pues es una manera rápida de no tener que ir buscando nuestros iconos. Podemos poner también proyectores, es que está súper bien, podemos ampliar, podemos disminuir. Creo que es una utilidad muy interesante y nos permite tener una imagen visual de lo que va a ser nuestro evento, así que si te interesa ahí lo tienes, te dejo el link en la descripción. Antes de seguir con la siguiente utilidad quiero enseñarte una cosa y es mi curso de VMix en 3 fases. Es un curso donde mi objetivo es ayudarte a que aprendas VMix de la mejor manera. VMix seguramente ya sabes que es un software perfecto para hacer streaming, grabar, hacer webinar, podcast, bueno, emisiones deportivas que tengan repeticiones.
A mí me gusta denominarlo como la navaja suiza en la creación del mundo audiovisual y lo están utilizando desde pequeños streamers para hacer sus streaming o grandes televisiones. De hecho, conocerlo bien es una habilidad que se está valorando mucho hoy en día en el sector audiovisual. Y por eso he creado este curso, para ayudarte a que conozcas mejor todas las herramientas que tiene VMix y que seas capaz de utilizarlas en cualquier producción de televisión. Simplemente comienza a dominar VMix ahora yendo al link de la descripción. Ahora vamos con la siguiente utilidad y se llama Moblin. Es una aplicación para el teléfono móvil, especialmente para los teléfonos Android, y nos permite hacer streaming en directo. Está pensada para hacer streaming IRL y permite utilizarse con varias plataformas. Está pensada principalmente para Twitch, pero bueno, la puedes utilizar con la que quieras y tiene características muy interesantes, entre ellas chat integrado para interactuar con tus espectadores en tiempo real. Esta aplicación es compatible con varios protocolos, entre ellos RTMP, que es básico y permite transmisión en alta calidad, en codificación en H265. Bueno, trata de ofrecer una muy buena calidad de vídeo, ¿no? La aplicación es esta, como te digo, es para Android y bueno, aquí tienes algún rating y todos son de 5 estrellas, bastante recientes, además que bueno, lo tienes aquí, la dispones para iPad, para iPhone, también para el Apple Watch, o sea, súper interesante. Y bueno, tienes incluso aquí el GitHub y tienes un poco más de información. Te voy a dejar el enlace en la descripción, pero si lo tuyo es hacer vídeo en directo utilizando el teléfono móvil, esta aplicación puede ser magnífica porque, como ves, pues tiene un montón de integraciones de chat con YouTube, con Kik, con Twitch, bueno, una aplicación súper interesante. Vamos con otra utilidad que debería estar perfectamente en el curso, pero te la voy a mostrar aquí. Y se llama Social Stream Ninja. Esta aplicación es de código abierto también, la tenemos para Windows, la podemos crear como extensión, para Mac, bueno, lo que queramos, ¿no? Si utilizamos VMix, pues a nosotros nos interesa más para Windows. Y lo que hace es algo así como hace la herramienta de VMix Social. Nos permite integrar comentarios dentro de nuestra producción. Lo bueno que tiene esta herramienta es que está pensada para varias plataformas. VMix se ha quedado un poco con solo la opción de poder utilizar YouTube y esta aplicación, como se utiliza mucho para streamers y todo eso, pues puedes integrar varias plataformas y está mucho más actualizada. Si quieres saber más sobre ella y su funcionamiento, te dejo el link en la descripción para que puedas investigar un poquito más, pero bueno, es una opción como alternativa a VMix Social y seguramente puedas actualizarla más y funcionará mejor con plataformas que VMix Social actualmente no permite. Ahora vamos con otra utilidad que se llama NetSpot y es una herramienta que está diseñada para analizar y optimizar redes Wi-Fi. Está disponible tanto en PC como en aplicación móvil, así que tienes varias opciones y lo que conseguimos con ella es evaluar la calidad de nuestra red inalámbrica. ¿Para qué puede ser esto útil en VMix? Por ejemplo, imagina que tienes un bolo en el exterior y tienes cámaras conectadas por Wi-Fi o tienes cámaras que envían a través de Wi-Fi la señal SRT, pues con esta aplicación pues puedes analizar la cobertura y qué tal es el rendimiento. Su uso principal es hacer un mapeo de la red Wi-Fi que estás utilizando y puedes hacer mediciones en varios puntos para identificar si tienes zonas de señal débil, de zonas oscuras o bueno, puedes diagnosticar si vas a tener algún problema o interferencias en esa zona. Vamos a ver un poco la aplicación. Simplemente aquí tenemos la landing donde puedes descargarla, simplemente descargas una versión gratuita, evidentemente la versión de pago tiene más opciones. Una vez instalamos este software, la parte gratuita nos deja ver todas las redes que tenemos a nuestro alrededor y podemos ver un montón de cosas, podemos ver el canal, podemos ver la frecuencia que está transmitiendo, por ejemplo, para saber si estamos emitiendo con nuestros micros inalámbricos, si esto nos puede interferir, la banda de trabajo, el nivel de señal, el número máximo de promedios y bueno, va actualizando, ¿no? Vemos que tenemos algunas redes pues que es difícil conectarnos a ellas, pero tenemos algunas redes de buena calidad que nos servirían para utilizar en nuestra producción. También tenemos una parte donde podemos acceder a un mapa de nivel de señal. Como vemos aquí tenemos un mapa caliente donde nos indica qué zonas son mejores y qué zonas tienen mejor cobertura.
Como ves, te da un montón de información detallada para aplicarlo a nuestras producciones. Por ejemplo, imagina que tienes una cámara autónoma que está transmitiendo a través de SRT y se mueve por una determinada zona. Pues así te resulta mucho más fácil analizar si existen puntos muertos o deberías, por ejemplo, cambiar de frecuencia. Bueno, todo este tipo de cosas. Espero que este combo veraniego te haya gustado. La verdad es que hay aplicaciones y utilidades súper útiles, súper interesantes y, como has visto, muchas de ellas son gratuitas totalmente. Pero si quieres saber más y quieres seguir aprendiendo sobre este mundo de la producción multicam y del streaming, recuerda suscribirte al canal, darle un like, que eso nos ayuda un montón a seguir generando contenido. Por mi parte me despido, pero quiero recordarte que existe canal de Telegram, de Vimexeros, canal de WhatsApp y una página web que muy pronto tendrá contenido súper interesante, así que es interesante que te suscribas. Por mi parte nos vemos en próximos vídeos. Dame un geren, hasta la próxima.